at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. Taking and seizing their financing. And by the way, doing what we're doing right now in Mexico, targeting those even in the government that have sold out to the cartels, that have made it easier for them to operate, you know, getting those extradition, those warrants on them, and working closely with our counterparts like we do with President Sheinbaum, for example. We saw significant progress in Mexico, especially with El Mencho, with CJ&G, when we were able to go after El Mencho. And we did that through our intelligence, but utilizing the Mexican National Guard, the Mexican Special Forces, you know, General Trevilla, his operation. They cooperated with us. We said, look, here's the information. Go get them. And they did. One, because the Mexican government, like many of the governments in our hemisphere, know that President Trump means what he says. He just absolutely does. If he said, we are going after you, if you do not cooperate with us, we are going to target you, and you are going to regret it. So do you want to cooperate? Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conducirá o conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. Yes, they should. It's called the America's Counter Cartel Coalition, ACCC, and we're forming it with partner governments all around Central and South America to go after, defeat, and destroy foreign terrorist organizations, drug cartels. And all those countries you named are stepping up to work on partnerships with the United States, where we work with their governments and their militaries with their special capabilities and our special capabilities to hunt terrorist networks in our own hemisphere, just like we showed we were very good at with ISIS and Al-Qaeda in the Middle East for 20 years. It's an incredible reinforcement of the Monroe Doctrine, now the Dunroe Doctrine. We're taking back control of our hemisphere and ensuring the poisoning and attacks on the American people end. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Aníbal García Fernández. Me da mucho gusto que nos acompañen en el programa de América Insumisa para la revista Contralínea el día de hoy, martes 16 de junio del 2026. Vamos a tener como tema principal amenaza a Estados Unidos con bombardear América Latina, y por eso recuperábamos estos videos al inicio para que ustedes tengan un poco más de contexto. Desde aquella ocasión en la que Donald Trump da esta conferencia de prensa después de haber secuestrado al presidente Nicolás Maduro y a su compañera y también congresista, la congresista Cilia Flores, quienes ahora el Departamento de Justicia ha cambiado ya esta sentencia en su contra, dice que el cártel de los soles no existe más, y además el día de hoy se volvió a decir por parte del Departamento de Justicia que van a aplazar de nuevo la audiencia que se tenía pactada para estos días y la han retrasado para el 22 de julio. Por razones de supuesta seguridad y también por seguridad en el tema del transporte, de donde se tienen que trasladar, de la cárcel en donde se encuentran, a donde se hace el juicio. Además, veíamos también estas declaraciones de Sarah Carter, la Sara antidrogas de Estados Unidos, y recuperábamos esa parte de la conferencia del presidente López Obrador del 2024, en abril de ese año, en donde recordaba también la estrategia que tuvo Estados Unidos para hacerse con México. Lo que implicaba era ir en contra del país y de su pueblo
cooptando a quienes estarían en el poder ejecutivo y sobre todo adiestrándolos, si es que cabe esa palabra, ideológica y políticamente en las instituciones educativas estadounidenses. Y por último, ese video de Peter Hegseth dando una entrevista en una cadena de noticias en Estados Unidos, en donde anuncia básicamente pues esto que hemos visto en distintas declaraciones, que van a hacer esta coalición que ya formaron y que pretenden ampliar para combatir a el narcotráfico. El narcotráfico en realidad es esta coartada para invadir, para incidir y sobre todo para impedir proyectos de carácter soberano. Para hablar de ello, están conmigo acá en el estudio la doctora Marcela Román, quien es además licenciada en Historia, maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos y postdoctorante en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, Aníbal Pablo, un gusto. Y está también el doctor Pablo Rojas, doctor en Estudios Latinoamericanos y en Ciencias Políticas y Sociales. Hola a todas, todos que nos están viendo, ya a punto de comer, provecho. Quienes están haciendo o quienes ya están comiendo, pues súbale un poquito al volumen y para que nos escuchen bien y ojalá no tengan malestares estomacales por lo que vamos a decir. Pero es que cuando uno ve este tipo de declaraciones, Marcela, y hemos visto que en más de 50 años de esta política en contra del narcotráfico, de parte del gobierno de Estados Unidos, ni han reducido la cantidad de droga que se trasiega hacia su territorio, siguen siendo el principal mercado de consumo, han tenido últimamente problemas, sobre todo por el consumo de fentanilo y las muertes por sobredosis, siguen además lavando el dinero del narcotráfico en instituciones financieras y bancarias internacionales, particularmente algunas estadounidenses, pero lo que dice el gobierno de Estados Unidos ahora con Donald Trump es que hay que ir en contra de los narcotraficantes e incluso, como lo hemos visto, han hecho este tipo de sentencias judiciales en contra ni más ni menos que de presidentes democráticamente electos, los secuestran y parece que no hay nada que hacer frente a este imperio en decadencia. Y no hay nada que hacer. No parece, no se ha hecho nada y no ha habido nada. No hay ONU que libere a Maduro, no hay poder judicial que libere a Maduro y no hay poder mediático que vaya a limpiarlo de las ignominias y de las mentiras que se han dicho sobre Venezuela. Entonces, realmente ese es también uno de los problemas, ¿no? Cuando dijiste tú como que siento que no está esa respuesta. A mí me gustaría también situar como teóricamente lo que estamos analizando, ¿no? La perspectiva crítica sobre el imperialismo, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, Donald Trump, desde el inicio de su periodo, declara que va a reivindicar la doctrina de América para los americanos de James Monroe. Esta doctrina del siglo XIX que sustituyó en el periodo colonial español, nuestro periodo trágico colonial español, que vino a traer ahora el intento de Estados Unidos por ser hegemónico en la región, pues hace que, digamos, hablemos de imperialismo del siglo XIX con esta doctrina Monroe, que Trump reivindica y le llama Donroe, ¿no? Y en ese sentido, esta declaración de guerra, que significa decir América para los americanos, porque significa que para ellos no es, nosotros vemos distintos países, hablamos de México con la necesidad de hablar de soberanía, Colombia se entiende a sí mismo como un país, en fin, podemos dimensionar cuáles son las cualidades nacionales de América Latina. La doctrina Donroe dice América Latina en el siglo XXI vuelve a ser para mí. Entonces, ¿en qué momento del imperialismo estamos en volviendo a abordar que el imperialismo es un complejo industrial, militar, inherente al capitalismo como lo pensamos hoy en día? Pues esta reorganización del imperialismo que ha hecho Donald Trump en su región, porque América Latina es suya, no es su patio trasero, es su patio de lujo dependiendo de donde esté, es su patio de trabajadores gratuitos dependiendo de donde esté, es su patio de recursos energéticos estratégicos dependiendo de donde esté. Bueno, en esta doctrina, algo que vamos a ir viendo es que una de las ejecuciones de guerra que América Latina ha vivido muy rápido, ¿no? En este
Pirato, es que nosotros estábamos en paz, entendiendo a las naciones en términos relativamente soberanos, más o menos, ¿no? Porque Venezuela y Bolivia nos habían dicho que el imperio estaba ahí, y sin embargo, ¿qué tenemos hoy? 61 operaciones en el Caribe y en el Pacífico, más de las que van registradas, ¿no? Más de 200 muertes de posibles pescadores que ellos acusan de narcotraficantes en aguas internacionales, en territorio latinoamericano, pero en el mar. Entonces, es decir, parece que esto que ellos mostraron y que siguen mostrando, esta invasión en el Caribe como detención de narcotraficantes, lo que significa en términos reales es que el imperialismo está ejecutando estrategias militares en territorio ajeno. O sea, no le es tan ajeno, ¿no? Por eso recordamos el tema Chihuahua. Si la CIA está en Chihuahua, quiere decir que alguien gobierna Chihuahua que no es el gobierno de Chihuahua, ni el gobierno mexicano, ¿no? Incluso el día de hoy, por ejemplo, perdón, le decía Ariadna Montiel en la conferencia de prensa que dio el día de hoy a la gobernadora María Eugenia Campos que no es posible, algo que ya sabemos, pero que no es posible que tengamos este tipo de gobiernos en donde desembarca Felipe Calderón, en donde está, por ejemplo, Gil Suart, y además le abre la puerta a la injerencia de la CIA, cuando sabemos lo que es la CIA también, Pablo. O sea, es una suerte de, dicen ellos, Agencia Central de Inteligencia, pero en realidad es la agencia estadounidense para la desestabilización, para los golpes de Estado, para la injerencia por parte del gobierno de Estados Unidos, que era antes mucho más velada, que sigue siendo desde luego velada, pero que ahora ha quedado cada vez más claro que frente a esa decadencia del imperio estadounidense recurren a este tipo de prácticas para someter a países y a sus poblaciones. Y hay que seguir muy de cerca el caso venezolano. Ahí es clave. Apenas hace unos días informaron, y a su vez compartimos esa información, de el asesinato de Héctor Guerrero Flores, a quien se le acusó como el líder del cártel, el Tren del Aragua, ¿no? Eso fue el viernes 12 de junio. De inmediato se dieron a conocer los detalles y resulta que eso sucedió en el estado de Bolívar, que si uno ve el mapa de Venezuela está hasta el sur. Y me llama la atención porque la declaración de Trump fue que están trabajando estrechamente. Estamos trabajando estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes estamos trabajando muy bien, lo están haciendo muy bien. Me llamó mucho la atención justamente porque fue en territorio venezolano y además en un estado que es muy importante para la producción minera y en las minas particularmente de oro. En ese estado reside la mina Arco Minero del Orinoco, que reúne solo allí 173.300 millones de euros en reservas de oro. Y en toda Venezuela hay más o menos, las minas conjuntan 111.843 kilómetros cuadrados. Están entrando justamente con la idea del narcotráfico a un estado que es central, estratégicamente hablando, en la producción del oro en Venezuela. ¿Será casual? Pues obviamente que no lo es, ¿no? Y también, perdón que te Sí, interrumpa, no, Pablo, sí. pero Tú interrumpen. Donald Trump tiene también acciones en la empresa Newmont. Newmont, que es una de las principales empresas mineras a nivel internacional y particularmente en el tema del oro. Oro que también ya está como parte de los minerales críticos declarados por Estados Unidos. Así es. Entonces, digamos que estas declaraciones de Trump justamente es: nosotros podemos entrar, quitar a su presidente y ponemos a un gobierno que más o menos pueda salvaguardar el control político en el país, pero que nos sirva a nosotros, porque ya hay que decirlo, ¿no? Ya hay que ir perfilando que hay, digamos, una cierta
cierta aceptación de la subordinación frente a Estados Unidos en el gobierno venezolano actualmente, ya después de todas las acciones que hemos estado viendo. Además, pues estamos viendo que está sirviendo también como ejemplo para que pueda él justificar esto de las lanchas, del asesinato a personas que no nos consta de ninguna manera que sean narcotraficantes, y no solo eso, que además con ese mismo pretexto puedan incursionar en territorio de reservas de oro. Esto es un mensaje político claro para toda América Latina, no solo es para Venezuela, es decir, nos lo está diciendo también a México, se lo está diciendo a Bolivia, a Colombia, que va a vivir elecciones el próximo domingo, y que, bueno, sin duda también está ahí en medio Perú, donde está muy reñido la disputa por el voto, a palmo, están hablando de que la diferencia son casi menos de 1,000 votos, ¿no? Una cosa mínima, pues. ¿Qué opinión tienes, Marcela, de esto que dice Pablo? Podríamos hablar, por un lado, o desde un punto de vista de tutelaje en el caso de Venezuela, y la otra hipótesis podría ser que, conociendo el proceso venezolano, sabiendo que es uno de los procesos más radicales, pero que precisamente pensando en el marco de lo que implica la decadencia estadounidense en el siglo XXI, que es retraerse a esa área de influencia que es América Latina y el Caribe, hace, como han dicho varios especialistas, uno de ellos, por ejemplo, John Sachs, Atilio Borono también, que precisamente en ese proceso decadente iba a ser todavía mucho más férrea la disputa por esos espacios vitales, que en este caso es América Latina y el Caribe, y la presión que ejerce Estados Unidos hacia Venezuela es brutal. ¿Hablamos de tutelaje o hablamos más bien de salvaguardar un proceso político, aceptando, sin conceder también, que Estados Unidos sí es el que sigue todavía mandando en ciertos rubros? Por ejemplo, en el rubro militar, por ejemplo, en el rubro también del combate al narcotráfico, de características precisamente militarizantes, y que es difícil eludirlo. Pues el tema Venezuela es un tema de las ciencias políticas para pensar en el siglo XXI en dos sentidos. Por un lado, si pensamos simplificando, claro, la historia, pero en el inicio del siglo XXI, con Venezuela, Cuba, Argentina, pero pensando en Venezuela y Cuba, como procesos tal cuales que a inicio del siglo XXI hablan de revolución, de socialismo, contra el capitalismo, contra el imperialismo, ejecución de proyectos de todo tipo, transformación del Estado, nuevas constituciones. Bueno, Cuba viene de la revolución del 20, pero me refiero a este siglo con una pauta latinoamericanista, con gobiernos de izquierda ganando, en fin, un siglo que empieza en la simplificación, digamos, por colores, en lo más rojo, ¿no? Tal cual. Y estamos a 26 años del siglo donde esos procesos colectivos nacionales de distintos países que apoyaban esa liberación, poniendo en las antípodas de lo rojo en la actualidad Argentina, ¿no? Poniendo un azul, cómo se han ido transformando esos procesos, ¿no? De izquierda más radicales, perdiendo parte a parte, ¿no? O sea, pierde Ecuador, gana la derecha, ¿no? Después de Correa y de procesos complejos de transformación, gana, después en Bolivia gana la derecha, gana es entre comillas porque sabemos que es parte de esta estrategia militar de Estados Unidos, y lo que quiero decir es que en la medida en que la historia colectiva de América Latina también se va derechizando, las posibilidades de esos proyectos, de que Venezuela se sostuviera sin Bolivia, que Venezuela se sostuviera el último año de Maduro sin los procesos a su alrededor, a su favor, ha sido difícil, ¿no? Después del secuestro de Maduro organizado por el imperialismo, ¿qué viene en América Latina? El miedo propiciado desde una ejecución de golpes estratégicos, ¿no? De un bloqueo que seguimos viendo en Cuba, que sigue siendo lo más rojo del continente. Entonces, hoy que Venezuela vivió el secuestro de su presidente,
a partir de que se deja claro que no puede llevar a cabo una política soberana sobre sus recursos petroleros, tiene que negociar en las condiciones, por ejemplo, que lo hace México, ¿no? Diciendo que otra vez, o sea, rompe con esa agenda antiimperialista y ahora tiene que negociar con las grandes petroleras porque si no, tu economía se cae, ¿no? ¿Qué tenemos hoy? Que si ponemos, repito, en el extremo de la derecha, Argentina entregando su país, haciendo reformas laborales estratégicas contra la clase trabajadora, desapareciendo universidades, o sea, la aplicación más cruenta de la desaparición de los derechos políticos versus Cuba, es que hay que analizar si hay algo en medio que no vaya cada vez más a algo al extremo y al extremo de derecha, ¿no? Que eso es, creo, después del 2020, algo que ha particularizado a la región. El imperialismo no es una ejecución nueva de poder, pero las alianzas que ha logrado con las oligarquías de derecha ha acelerado los procesos bélicos. Por tanto, de pensar que ganaba una oposición que solo quería algún par de convenios con el libre mercado, hoy gana una oposición que directamente quiere que te gobierne Estados Unidos. Entonces, la aceleración histórica en relación a la entrega de los recursos a las que por distintos motivos han sido forzados los países, hoy coloca eso, la crisis incluso de las utopías, porque pensar que eso le pasa a Venezuela te hace cuestionar cuáles son los caminos futuros para la revolución, si es posible, si hoy todos tenemos que negociar con el imperialismo porque así se dicta, no se nos vaya a caer la economía, en fin, estamos en medio de esos grandes colores, ¿no? De un proyecto revolucionario radical y la derecha, en unas economías neoliberales dependientes con un hombre loco en la presidencia de Estados Unidos viviendo cada día los muertos de esa guerra que no es contra el narco. Y ya después en otro momento voy a hablar de Daniel Noboa, donde uno se pregunta, si no es contra el narco, este señor también no tendría que estar en la cárcel.